porque no existió entonces una decisión del Congreso de la República por la cantidad de situaciones espurias que hubieron dentro de esa sesión. Y que entonces, en caso de demandarse, creería yo, pero hay que seguir estudiando, habría que demandar ese decreto vía de excepción de constitucionalidad, o sea, que se demandaría ante la Corte una vez convocadas las elecciones. Entonces, Ministro, en vivo para... Lo que dijo la semana pasada de que entre el 2 y el 9 salió el decreto no es. ¿Entre el qué, perdón? 2 y el 9 de junio. No, lo que le estoy diciendo, bueno, esa es otra pregunta. Nosotros tenemos y consideramos que tenemos hasta el 12 de junio. ¿Por qué? Porque la ley dice que una vez, si el Congreso no se pronunció, habría que esperar 8 días. Si usted cuenta días hábiles, da hasta el 12 de junio y el gobierno hasta ese día tendrá para sacar el decreto para convocar el día de elecciones y así va a ser. Ministro, en vivo para RTBC, ¿ese decreto ya lo tiene listo el gobierno nacional? Ya hay un borrador. Esta tarde se va a estudiar con otras personas que están al tanto del estudio. Es posible que si usted quiera a las 5 o 6 de la tarde puedo bajar, y si me permiten las personas estudiosas, expresidentes de la Corte Constitucional, sustentadores de argumentadores, magistrados y auxiliares de la Corte Constitucional, que nos vamos a reunir hoy a las 3:30, 4 de la tarde, nos vamos a reunir para seguir estudiando cómo es que se debe hacer el decreto. No es que si se debe hacer el decreto o no, sino cómo es que se debe hacer el decreto. O sea que entonces sale el decreto con la convocatoria. El decreto va a ir, el decreto se está estudiando, el decreto se está haciendo, ya hay una columna vertebral de este decreto, lo único es cómo debe hacerse o cómo se debe argumentar. Entonces ahí cabe la pregunta de Efraín Cepeda, que les dice, pues si lo van a decretar, retiren la consulta. ¿Si lo van a qué? Que si van a decretarlo, retiren el proyecto que está en el Congreso. La segunda. Yo le he dicho varias veces que para defender los derechos de la clase obrera, para restaurar los derechos laborales de la clase obrera, vamos a jalarle al plan A, B, C, D y E. Fíjense que el de la mini reforma, que se les mandó urgencia y asistencia, no lo han querido debatir. El que se revivió y que revivimos nosotros se está discutiendo. Está el de la consulta 1.0, como ustedes han dicho, y está el 2.0. Aquí lo que queremos es que los trabajadores tengan derechos, y lo único que hemos visto es a Efraín Cepeda haciendo actos espurios, ilegítimos, fraude, trampas y jugadas para que los trabajadores no tengan esos derechos. Ministro, sobre la reforma laboral, ¿ustedes van a apostarle en la plenaria del Senado, teniendo en cuenta que el presidente Petro en las últimas horas prácticamente se apartó de esa reforma, dijo que no recogía los puntos clave que planteaba el gobierno? El presidente se está apartando desde un artículo que está en la reforma que hay que derogarlo, perdón. El presidente Petro se está apartando desde un artículo que está en la reforma que hay que quitarlo, que es perverso, que es que lo puedan a usted contratar por horas. Eso es lo que hay que quitar. Pero recuerde usted que hay casi 80 artículos, no estoy mal, que son los que hay. Eso sin contar los que fueron dejados como constancia. Ministro, dice el exregistrado Alexander Vega que el argumento del gobierno de que el Senado no se ha pronunciado sobre la primera consulta popular es un argumento irreal. Que ojalá ustedes le preguntaran y se pronunciaran constitucionalistas. Es que no podemos seguir hablando con sentido común y con las vísceras cuando hay varias sentencias, hay fallos, y es posible que nos vamos a enfrentar a unos conflictos jurídicos nuevos, como por ejemplo este que le planteo. ¿Qué pasa si entonces solamente yo creería que se debe abocar es la Corte Constitucional, una vez convocadas las elecciones, quien puede realmente evaluar ese decreto es la Corte Constitucional, porque así lo dice la ley? Pero otra persona podría pensar que es el Consejo de Estado, porque estamos hablando de una nulidad del Congreso de la República, pero estamos hablando del decreto que va a convocar las elecciones, por lo tanto podría o debería ser la Corte Constitucional. Entonces dejemos que la gente de la Corte Constitucional hable. Yo cada vez que le estoy hablando, y esto que le estoy hablando es porque he estudiado con personas y juristas de la Corte Constitucional. Ministro, ¿el decreto que va a firmar el presidente convocando la consulta ya contempla una fecha en la que se harían esas elecciones, al menos un mes? No,
todavía no. Por ahora estamos en la argumentación y en eso ya llevamos varios días argumentando y sustentando cómo debería ser. Entre esas están las razones de la cantidad de ilegalidades, jugadistas, trampas y fraudes que pasó en el Senado de la República ese 14 de mayo. O sea que ese decreto no diría la fecha, solamente convocaría la fecha. Sí, claro, el decreto tiene que salir convocando y diciendo el día, la fecha, pero también tiene que argumentar por qué estamos pensando que ese acto no existió y por lo tanto, una vez expedido el decreto, lo que se necesita o lo que uno entendería es que se debe demandar ante la Corte Constitucional, porque eso es lo que dice la ley. Es un acto administrativo, es Consejo de Estado, ¿no? No, porque estamos hablando de un decreto de que tiene que ver con temas de la Corte Constitucional, porque es participación ciudadana, y así lo dice, que el único control que hay es después de expedido el decreto, lo puede hacer solamente la Corte Constitucional, así lo dice la ley. El Pincho lo va a demandar en el Consejo de Estado, eso es lo que dijo. Ficho va a hacer de todo, si ya hizo lo que hizo, imagínese lo que no va a hacer.